incluido, como no, también los cristianos. Y hablábamos precisamente acerca del miedo, el temor. No todo el mundo reacciona igual ante un temor, ante un miedo. Hay personas que salen corriendo, hay otros que no pueden ni moverse. Se quedan petrificados, se quedan paralizados, empiezan a sudar, rostros pálidos, se les acelera el pulso, su corazón, y son incapaces hasta de moverse o de hablar. Hay otras personas que en su miedo actúan con agresividad, con violencia, con ira. Hay tantas formas de reaccionar ante este tremendo enemigo. Primera emoción negativa, consecuencia de la desobediencia que experimentó Adán en el jardín, en el huerto del Edén, cuando desobedece y peca contra el Señor, desconectándose de Él. Tuve miedo, oí tu voz, me escondí porque tuve miedo. Antes no sentía miedo a nada ni a nadie, pero ahora, como consecuencia de su pecado, ¿verdad? No ante un peligro inminente, no ante algo desconocido, sino ante una situación que se le ha escapado de las manos, algo que ya no controla, su opción es esconderse, porque él dice, porque tengo miedo. Y como tengo miedo, no sé cómo hacer, no sé cómo comportarme, no sé cómo tratar con esta situación. Ahora, es muy interesante porque la Biblia nos habla de diferentes miembros del cuerpo humano. Si hiciéramos una lista, un día deberíamos de hacerla, hacer una lista de todos los miembros del cuerpo que menciona la Biblia. Seguro que entre todos haríamos una lista enorme. Ojos, pie, mano, corazón, boca, oídos, ¿verdad? También la Biblia, por supuesto, nos habla acerca del cerebro. Ese miembro ahí medio arrugado, apretado, que está ahí dentro de nuestra cabeza, que se calcula que aproximadamente pesa 1,3 kg, más o menos, tal vez menos, tal vez más, que dicen los expertos que el 20% de lo que recibimos, digamos, como energía, lo consume. Todavía no se conoce perfectamente todas las funciones y todas las partes del cerebro. Es un órgano que es todavía un gran misterio para los científicos, para los médicos, ¿verdad? Está dividido en varias partes, parece una nuez. Yo cada vez que me como una nuez, siempre pienso en el cerebro, porque es muy parecido una nuez, ¿verdad?, al cerebro. Y está bien diseñado por el Creador, todas sus partes tienen una función. Hay una parte que es la parte del tallo, que es la parte de más abajo, ¿sí? Y es la encargada de controlar las funciones vitales, cosas que ni siquiera pensamos que hay que hacer, pero que el cerebro ya sabe que hay que hacerlas, como respirar, la digestión, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco. No te vas a la cama diciendo, tengo que respirar, respirar, y tengo que latir el corazón, y la sangre tiene que circular. Ya ni pensamos en eso, es algo ya normal, y el cerebro sabe en esa parte del tallo que esas son sus responsabilidades y son sus funciones. Pero luego hay una parte del sistema, como dice aquí, límbico, y dentro hay ahí una cosa que se llama la amígdala, y dicen que es ahí en la amígdala, algo muy chiquito, donde se generan las emociones. Y también esa parte del cerebro es, por así decirlo, la encargada de defendernos, de reaccionar ante emociones como tristeza, enfado, alegría, miedo, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver que la Biblia, una de las cosas que menciona es el nombre de los enemigos con los que se iba a enfrentar el pueblo de Israel. Y luego, en muchas de las epístolas, por ejemplo, de Pablo y otros, menciona el nombre de, digamos, enemigos espirituales con los cuales tiene que enfrentarse y tiene que batallar el creyente. ¿Y por qué los menciona? ¿Por qué nos da el nombre de los cananeos, los filisteos, los jebuseos, ¿verdad?, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas? Porque para poder superar o para poder vencer a un enemigo hay que saber contra quién o contra qué me estoy enfrentando. Había momentos en los que Israel tenía que ir a pelear contra los filisteos. Y había momentos en los que no se metían, no peleaban contra los filisteos, pero iban a pelear contra los amonitas
o contra los moabitas, o contra cualquier otro enemigo. Y yo quiero en esta tarde que, a la luz de la palabra de Dios, sepamos cómo podemos, qué debemos de hacer ante el miedo. El miedo es algo muy extraño. De hecho, hay personas que tienen ciertos miedos en la iglesia que luego cuando están fuera de la iglesia ya no lo tienen. Y hay gente que tiene ciertos y determinados temores, a lo mejor en la universidad, en el puesto de trabajo, y diría que hasta en su propia casa, pero que luego en la iglesia esos miedos no le afectan. Es como algo muy extraño. En un lugar, según el ambiente, según las circunstancias, según incluso hasta mi estado de ánimo, el temor tiene como más fuerza en mí que en otros lugares. Y eso es muy importante saberlo y reconocerlo. Ahora, una de las cosas para mí más negativas del miedo, según lo que nos enseña la Biblia, es que cambia y condiciona nuestro comportamiento y nuestra conducta. No somos iguales ante un miedo que cuando no tenemos ningún tipo de temor a nada ni a nadie, ni nos estamos sintiendo, por así decirlo, atacados. Ahora, vamos a ser honestos. Hay temores, hay miedos que son muy fáciles superarlos y hay otros que es muy complicado. Pero sí quiero dejar algo tremendamente claro en esta tarde, queridos hermanos. Y es que no hay ningún temor, por extraño, por raro, por grande que te parezca, que no puedas vencer y que no puedas controlar. Todos los miedos, no, me da igual de la índole que sean, todos los temores y todos los miedos se pueden superar y conquistar en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el gran problema? El problema es que hemos acostumbrado a nuestro cerebro a reaccionar de una forma ante algo que nos domina, ante algo que nos atemoriza. Y le hemos enseñado a nuestro cerebro que ante algo que a mí me da miedo, como hablar en público, como orar, como compartir la palabra, como hablar con una persona o lo que sea, le hemos dicho a nuestro cerebro cómo tiene que comportarse. Y en otras palabras, si me permiten la expresión, lo que tenemos que hacer es comenzar a entrenar. Qué foto, ¿no? Comenzar a entrenar a nuestro cerebro para que no actúe como yo durante años le he dicho que tiene que actuar. En otras palabras, hay que cambiar el chip. Porque hasta que no cambiemos el chip, por muchos sermones que oigas, por muchas oraciones que te hagan, y por muchas reprimendas que te eche tu padre, tu madre, tu marido, tu esposa, el pastor o quien sea, todo va a seguir igual. Porque el cerebro, tú le has dicho que se tiene que comportar ante el temor como tú sabes que tú actúas. Y lo que hay que hacer es comenzar a cambiar hábitos. Lo que hay que comenzar a hacer que el cerebro no sea nuestro enemigo, sino que sea nuestro aliado. Y eso se consigue solamente de dos maneras: con entrenamiento y con disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Con entrenamiento y con disciplina. Le pedí al Señor en esta semana que me mostrara un pasaje donde se pueden ver dos tipos de temores: el temor personal y el temor colectivo. Me explico. Algunos de ustedes en esta tarde pueden tener un temor que es como tuyo, personal. No lo siente tu esposa, no lo sienten tus hijos, no lo siente tu marido. Es algo que te aflige, es algo que te atormenta, es algo que te acompaña solamente a ti. Pero luego hay otros temores contagiosos, que por el lugar en el que estás, por la atmósfera que se respira, tú también eres atemorizado con algo que en principio no tenía por qué darte miedo, de hecho ni te daba miedo, pero que te atrapa. Y cuando te das cuenta, estás actuando y reaccionando exactamente igual que aquellas personas que sí han tenido ese temor durante muchos años. Y encontré un pasaje extraordinario, un pasaje que todos conocemos, un pasaje de la Biblia que está en 1 Samuel capítulo 17, que lo hemos leído seguramente infinidad de veces, pero que vamos a descubrir cosas tremendamente interesantes acerca de cómo podemos vencer al gigante del miedo. Acompáñenme, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1.
Y vamos a entrar en el factor espiritual. Porque podemos hablar de medicamentos, podemos hablar de terapia, podemos hablar de la amígdala del cerebro, podemos hablar de todos los aspectos científicos, pero vamos a entrar en el aspecto espiritual. Y dice así la Escritura: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Efes Damín. ¿Saben lo que significa Efes en hebreo? Cero. Damín es el plural de la palabra dam, que significa sangre. Efes Damín. Sangre y vida es lo mismo en la Biblia. Vamos a hacer la guerra en un lugar donde no hay escapatoria, porque no hay posibilidad de obtener vida. Por eso menciona el sitio. Vamos a ir a Efes Damín, donde no hay vida. Y aquí vamos a hacer la guerra. Muy interesante. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle de Ela, entre ellos. Ahora, antes de seguir leyendo, dice la palabra de Dios en 2 de Samuel que hay un tiempo, o había un tiempo en Israel y en las naciones de aquella época, en los que todo el mundo sabía que era tiempo de ir a la guerra. ¿Se acuerdan ustedes que cuando era el tiempo de ir a la guerra, David, que tenía que haber ido con sus tropas y con sus soldados, dice que no fue? Se quedó en casa, se quedó en el palacio en Jerusalén, y todos conocemos las consecuencias de no haber ido a la guerra. Cuando tú no quieres pelear contra tu gigante, llámese miedo, angustia, o ponle el nombre que tú quieras, si tú no peleas contra el gigante cuando te dicen que tienes que hacerlo, ten cuidado, porque puedes tener más problemas por no querer enfrentarte a tu enemigo que por ir a pelear contra tu enemigo. David no fue vencido nunca en el campo de batalla, jamás. Como tú nunca serás vencido cuando pelees la buena batalla en el nombre de Jesús. Nunca serás vencido. Aunque te creas que no tienes fuerzas, aunque tal vez no tengas muchos recursos, cuando tú te esfuerzas y cuando tú quieres pelear y obtener la victoria, tú nunca harás el ridículo. Siempre el Señor te respaldará y te bendecirá. Pero si te niegas a pelear, si te niegas a enfrentarte a tu gigante, ten cuidado, porque por miedo a proteger la vida, al final puedes terminar perdiéndola. Si no la física, tal vez la espiritual, que es peor todavía. Así que había un tiempo para que la gente fuera a la guerra. Estaba leyendo en ese libro tremendo, escrito por Salomón, ese capítulo que dice: tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Lo conocéis, ¿verdad? Y hay un momento en el que leí tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo el mundo sabía, los soldados sabían que había un tiempo en el año en el que no era tiempo de vacaciones, no era tiempo de relajarse, era tiempo de guerra. Y según leemos, los soldados se iban a la batalla como tú te vas a ir mañana a tu trabajo, con toda naturalidad, porque la gente sabía que era el tiempo de guerra y vamos a la guerra. El problema fue que ellos fueron a pelear contra los filisteos y los filisteos contra el pueblo de Israel, pero ocurrió algo que rompió el esquema. Rompió el programa. Ellos van con la mentalidad de pelear contra los filisteos y resulta que cambian las tornas. Algo ocurre ante lo cual no estaban preparados. Y ese es el gran problema. Que cuando se levantan ciertos y determinados enemigos espirituales en tu vida, llamémoslos si queréis gigantes, tienes que estar preparado. Porque no sabes ni cuándo ni dónde se van a levantar. Ellos no fueron a la guerra a pelear contra un gigante, para nada. Ellos fueron a la guerra a pelear contra los filisteos, pero de repente, vamos a leerlo, de repente, dice la palabra, salió del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero con gran currículum, eso significa paladín, no uno que habla bien, sino un guerrero que tiene un currículum de batallas a su espalda. Y yo me informé,
¿Por qué la Biblia emplea la palabra paladín? ¿Por qué la Biblia habla de un gigante llamado Goliat? Que significa el que siempre está en el destierro, el que no tiene morada fija, algo así, porque viene de Golán, ¿verdad? ¿Y qué currículum tenía este hombre? ¿Y sabes que hay literatura secular que cuentan cosas muy interesantes sobre este personaje? Dicen que este fue el responsable de robar el arca de la alianza y llevársela al campamento filisteo. Fíjate qué currículum. Llevarse el arca sagrada, el mueble más sagrado de Israel, él se lo llevó, juntamente con otros, evidentemente, pero él fue, digamos, el que dijo, robémosle a los israelitas el arca de la alianza, es decir, la presencia del Señor. Y él tenía así como una chapa, ¿no? Como una medalla. Pero cuenta la historia secular que él fue el que mató a los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines. Él también se cree que era el responsable de ese asesinato, de esa muerte. Y la Biblia dice que era un paladín, se llamaba Goliat, era de una región llamada Gat, tenía una altura de 6 codos, multiplica 6 por 0,45, que es lo que mide un codo, y un palmo, para que veas. Tenía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro y iba su escudero delante de él, todo en Goliat de 6, todo en Goliat siempre es 6. Sheket, mentira. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel y les dijo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Una actitud de menosprecio total y absoluta. ¿Para qué te pones a orar? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué te vas a tomar en serio a partir del jueves o de hoy domingo el hecho de pelear y de controlar definitivamente para siempre tu miedo? ¿Para qué? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Ahí mezcla verdades con mentiras, porque es verdad, ellos eran siervos de Saúl, ¿te das cuenta? Los desafía, los menosprecia, ahora mete verdades con mentiras. Es terrible cómo envenena, cómo mezcla las cosas. Escoged entre vosotros un hombre, uno solo, que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El mensaje está clarísimo, ¿sí o no? Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. A partir de hoy las cosas van a ser muy diferentes. Entonces venían con un proyecto, con un plan de pelear contra nosotros. Yo les he roto toda la agenda, todas las buenas intenciones, esos sueños de conquistarnos, de llevar el botín a casa, el regalito a la mamá y al niño. Eso, olvídense de todo eso. Yo les he roto la vida. Yo te voy a controlar tu vida. Yo voy a controlar tu vida y voy a controlar tu tiempo y tus decisiones. Eso es lo que el diablo quiere, mi hermano. Eso es lo que Satanás quiere. Controlar tus emociones, controlar tu parte anímica, controlar tu sexualidad, controlar tu economía, controlar tu familia. Controlar es un controlador amargado que intenta manipular las circunstancias con verdades y mentiras. Y lo que quiere es paralizarte y que tú gires en torno a él en vez de él en torno a ti. Yo estoy buscando solamente a un hombre, solamente a uno. Sigamos leyendo la historia. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Busqué este versículo en otras versiones porque esta palabra se turbaron, me llamó mucho la atención, y en otra versión de la Biblia que encontré, dice en cuanto a esto, se acobardaron. Se acobardaron. De un momento a otro, todo cambió. Qué terrible es cuando tú estás preparado para una tragedia, o para la pérdida de un ser querido, o para algo negativo, y ya más o menos psicológicamente te vas preparando. Oye, ya le quedan pocos días al abuelito,
Ya nos queda poco tiempo en esta casa. Vamos a viajar a otro país. Vamos a empezar de cero en otro continente. Vamos a conocer nueva gente, una nueva iglesia, nuevo pastor, nuevos hermanos. Y ya como que nos vamos mentalizando. Pero qué terrible es cuando de repente te vienen cosas que no esperabas. Y te cambia la vida y tú dices, ya, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, miraron al rey y dijeron, a Saúl, nuestra cabeza, nuestra autoridad, nuestro representante, pero dice que cuando él oyó el desafío, el menosprecio con el que hablaba Goliat, él se turbó, se acobardó y dice que todo el pueblo junto con él tuvieron gran miedo. Y me imagino que la gente habrá dicho, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque si este, que es nuestro rey, no tiene valor y no sabe lo que hay que hacer, ¿qué hacemos ahora nosotros? Es como si vas en un avión y de repente sale el piloto, coge el megáfono y dice, Ladies and gentlemen, pay attention please. Señoras y señores, préstenme atención, soy el comandante Ramón García Pérez. Tengo que comunicarles algo y es que no sé cómo aterrizar el aparato. Si alguien me puede echar una mano, por favor. Sugiero que se pongan el carnet de identidad en la boca, se pongan su cinturón, no se muevan y eleven una oración a su Dios más cercano. Buenas tardes. ¿Cómo nos quedamos? A ver, ¿qué harías tú? Ah, yo tengo el carnet de primera. Yo soy chofer de guagua. ¿Cómo haríamos? Esta persona les falló. Ellos están en medio del campamento, lejos de sus esposas, lejos de sus casas, lejos de sus hijos, con un rey atemorizado, acobardado, que no sabe para dónde tirar, que no sabe qué hacer. Y ahí tenemos delante a un personaje que viene por nosotros, que nos va a cortar la cabeza a todos. Y yo salí con la intención de volver rico, con los bolsillos llenos a mi casa, como salían aquellos aventureros que iban a conquistar tierra en otros lugares, con la intención de conquistar tierra y traer riqueza a sus hogares. Y resulta que ni siquiera vamos a volver, porque vamos a ser siervos de los peores enemigos de Israel, que son los filisteos. Nos ha cambiado la vida. Es que si tú no vences a tu enemigo, si tú no vences a tu Goliat, si tú no vences a tu temor, tú vas a ser un esclavo toda la vida. Yo tengo algunas frases que le pedí a Yeray que pusiera, algunas frases que me venían a la mente y yo creo que pueden ser interesantes para hacernos reflexionar en este tema. Si cedes ante el miedo, cualquiera que sea, cada vez será más fuerte. Así de claro. Cada vez será más fuerte, cada vez que cedas al miedo. El miedo es incompatible con el crecimiento espiritual. Tú no vas a poder crecer ni llegar a ser un hombre y una mujer de Dios si tú no vences tus miedos. Es imposible, porque por ahí, como una cisterna rota de la cual hablábamos el jueves, ¿os acordáis? Dice el pueblo de Israel que era como cisternas rotas. Jeremías le decía, sois igualito que las cisternas rotas, que las llenamos de agua y al rato están vacías. ¿Sabéis por qué? Porque están rajadas. Y queremos que llueva y oramos para que caiga la lluvia y se llena, pero al rato se nos va la bendición, porque no hemos reparado las grietas. Y si en tu vida hay grietas, si en tu vida hay rajas, si en tu vida hay miedos, aunque Dios te hable hoy, aunque Dios te llene hoy, aunque hayas saltado hoy y te hayas gozado hoy, si tú esa grieta, ese enemigo no lo logras vencer y conquistar, se te va a ir otra vez la bendición, como tantas veces se te ha ido. Y el que el miedo no te haya molestado en las últimas semanas o meses, no significa de que ya no sabe dónde vives, no significa de que ya lo tienes superado, sino que el diablo muchas veces está como león rugiente, buscando la ocasión idónea, y cuando baja la guardia, Amalek ataca y el enemigo viene. ¿Qué te parece? Así que no vas a crecer espiritualmente ni a madurar si tú tienes un miedo no superado después de conocer al Señor. La raíz espiritual del miedo es la ignorancia. Si tú eres ignorante en cuanto a las armas de las cuales dispones como soldado de Jesucristo, si tú eres ignorante del conocimiento que tienes que tener, si tú no sabes cómo actuar, cómo entrenar tu cerebro
¿Cómo decirle que no actúe como ha actuado durante los últimos 40 años, sino que a partir de ahora vas a ser diferente y vas a hacer lo que yo te diga y no yo lo que tú me dices? Si tú no reconoces que la ignorancia es lo que te ha cegado la vista y es lo que te ha impedido crecer y madurar, el miedo te va a dominar hasta el último minuto de tu vida. Porque el miedo siempre tiene una raíz de tipo espiritual. ¿Cuándo nació ese miedo? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Dónde nació? Y finalmente hay una última frase: vencer al miedo te hará crecer y te hará vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si la historia terminara con el último versículo que hemos leído, la historia sería tremendamente triste y siempre quedaría la incertidumbre en el ambiente de decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con aquellos soldados? ¿Qué pasó con Goliat? ¿Cambiaron las circunstancias o eso fue de mal en peor? No, la historia sigue y gracias al Señor pega un giro inesperado y vamos a seguir leyendo. Versículo 12. David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra estudia los nombres, no vivían según el nombre. El nombre es el código genético espiritual que a ti te pusieron tus padres. A lo mejor te lo tienes que cambiar, fíjate lo que te digo. Porque a lo mejor el nombre que tienes, en vez de ayudarte a crecer, es una atadura que tienes. Por eso Dios muchas veces le cambiaba el nombre a la gente en la Biblia, porque el nombre que le ponían no tenía nada que ver con la función espiritual que Dios quería desarrollar en ese hombre y en esa mujer. Estudien los nombres, qué significa Eliab, que era por cierto el Bejor. El Bejor es el primogénito, el que tiene que tener la bendición. Berajá es la bendición, Bejor es primogénito y encima Eliab. Bueno, esto es simplemente fácil. Elí, ¿qué significa? Elí, lama samaptami. Elí, ¿qué es? Dios mío. Él es Dios, Elí es Dios mío. Y Ab, ¿qué significa en hebreo? Padre. Eliab, mi Dios, es mi Padre. Pues no lo parece. Es que yo dije el jueves que no solamente tenemos que parecer cristianos, sino comportarnos, pensar, hablar y actuar como cristianos. Y este tenía un nombre precioso, pero sin embargo no hacía honor al nombre que su padre le puso. Dios es mi Padre. El segundo era Abinadab. Estudien el significado del nombre. Y el tercero era Shama, el que obedece, el que oye. David era el menor, el que rompió la armonía del hogar. En Israel se creía y se cree hasta el día de hoy que cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un matrimonio tienen 7 hijos, son los padres más bendecidos y dichosos del mundo, porque el número 7 es el que cierra el círculo, es el número de la perfección. Por lo tanto, Isaí, gloria a Dios, he podido tener 7 hijos. Soy el hombre más bendecido de Belén de Judea. Hasta que le cae el último. Hasta que le cae David. Y por eso le dicen, vete fuera para que la gente te vea lo menos posible, porque cuando vengan a mi casa yo quiero que hagan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isaí, qué hombre tan bendecido que eres. ¿Cómo el Señor ha bendecido tu casa? Pero como cuenten 8... ya van a empezar las habladurías y ya van a empezar los malos comentarios. Así que vete para las montañas y te llamaremos cuando creemos importante. Por eso cuando el profeta vino a la casa a ungir al rey de Israel, estaban los 7, pero Samuel dice, yo no tengo paz. Aquí falta alguien. Dice, sí, falta el pequeño. Dice, pues no vamos a sentarnos a comer a la mesa hasta que el más pequeño venga. ¿Qué te parece? El que rompió la armonía. Por eso los hermanos no lo podían ver. Sigamos la historia. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000
y mira si tus hermanos están buenos. Hebreo dice, mira cómo está la paz. Mira cómo está la paz de tus hermanos. Estaban en guerra, pero en hebreo se pregunta, Ma shalom ha, Ma shalom ech, ¿cómo está tu paz? ¿Cómo estás? Y el padre le dice, vete y dime cómo está la paz de mis 3 hijos, del mayor, del otro y del otro. Estaban en guerra, pero paz no es ausencia de guerra, paz es equilibrio. Y quiero saber si a pesar del ambiente, mis hijos, por lo que yo les he enseñado y transmitido, han sabido mantener la paz, aunque estén en guerra contra los filisteos. Y toma prendas de ellos, y tráeme ropa para saber que están vivos. Bien. Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y levantó pues David, se levantó de mañana dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Llegó en el mejor momento. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Otra vez el gran temor, otra vez con miedo. Y huían. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Menudo chollo, ¿no? Me caso con la hija del rey, el rey es mi suegro, ya no tengo que pagar impuestos. Más fácil imposible. Ya, sí, pero ahora vete tú. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Menos mal, hombre, menos mal que hay uno que habla diferente. Menos mal que hay uno que no dice la Biblia que estaba lleno de miedo, sino que dice, ¿pero qué se ha creído este tipejo? Incircunciso sería la palabra para tipejo, malandro, papa frita. ¿Cómo se dice en Cuba? ¿Cómo se dice? Pellejo de esto, ¿cómo se dice? Delincuente, este delincuente. Eso, todo eso. ¿Qué se ha creído este filisteo incircunciso? Que tú estás metiéndote con los escuadrones del Dios vivo. ¿Pero tú de qué vas, muchacho? Claro, la gente dice, ¿este quién es? Ponme el otro. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Te das cuenta cómo hay gente que tiene miedo y tienen ira? Unos huyen, otros se paralizan y que también está muerto de miedo, porque Israel dice que todo Israel, desde la cabeza de Saúl hasta el último, tenían miedo, pero reacciona ante el miedo de una forma diferente, se pone agresivo. Como cuando a veces hay un animal que le tiene miedo al otro y se pone agresivo y se encorva, ¿verdad? Pero porque está muerto de miedo, nada más que por eso. Como los endemoniados que se ponen a gritar porque tienen miedo a la autoridad de Cristo. Y entonces se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su propio hermano menospreciando a su hermano David. Su propio hermano diciendo cosas negativas. No prestes atención a lo que no edifica. Aunque te lo diga tu hermano, aunque te lo diga el pastor, aunque te lo diga el Papa de Roma, si lo que te dice no edifica y no es de Dios, tápate los oídos y no hagas ni caso. Porque siempre el diablo mandará al más cercano, al que menos te imaginabas, para venirte a tirar un jarro de agua fría, para decir, relájate un poco, que te veo últimamente muy espiritual. Que te vas a pegar un tortazo de tan animadita que te veo con la Biblia. Tómate las cosas con calma y atiende a tus hijos y a tu marido
que la iglesia no te va a dar de comer. ¿No has oído nunca eso? Bueno, ustedes no, porque viven, vamos a ver, yo sé que ustedes viven en una aureola, pues vamos a ver. David le dijo, ¿qué he hecho yo ahora? Esto no es mero hablar. Él no se deja contaminar, él no se deja envenenar por las palabras de su propio hermano. No te olvides que la Biblia dice que a veces tus peores enemigos serán los más cercanos y hasta tu propia familia. Lo dijo el Señor. Y apartándose él hacia otros, le preguntó igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que de antes. Fueron oídas las palabras de David, las que había dicho, y se las dijeron, las refirieron a Saúl, y él lo hizo venir. Cuando tú hables palabras de fe, el rey siempre contará contigo.